les muestro es porque todo clínicamente puede ser visible por usted el día de mañana en su consulta. Por eso todas tienen que aprenderse y sobre todo hacer el diagnóstico diferencial, porque ya van a ver que todas se van a presentar generalmente de la misma forma clínica, que semiológicamente será un tumor o bultoma, que ya clínicamente voy a saber lo que es, no digamos clínicamente, sino semiológicamente o de como lesión elemental uno sabe lo que es la diferencia. Pero todas clínicamente se van a presentar igual, o sea que es un síntoma plurívoco, o sea que habrá que determinar después, de acuerdo a las características clínicas de cada uno de ellos, ¿eh? qué tipo de tumor viene dependiendo del estirpe histogénico del cual puede llegar a derivar o qué tipo de tumor podrá ser dependiendo del contenido que pueda llegar a tener, o qué tipo de tumor podrá ser dependiendo de las características o la forma en la que se presenta de inserción o de unión ese tumor a nivel de la mucosa. ¿eh? Por eso, vuelvo a repetir, son numerosos, cada uno tiene un nombre y apellido característico, cada uno evoluciona de uno, puede evolucionar a otro tipo de tumor y sigue siendo benigno, o cada uno de los benignos pueden seguir su evolución y terminar en maligno. ¿eh? Por eso, fíjense que cuando vamos a hablar de tumores benignos, lo que vamos a hablar van a ser de estos tres tipos, que esto es una clasificación del punto de vista histogénico. ¿Qué significa? De que van a ser todos tumores que tienen aumento de tamaño, hiperplasia, hiper es aumento, plasia es tejido, son aumentos de tejido, pero no es lo mismo que sea un hiperplásico simple, porque se supone que va a ser de estructuras diferentes, de histogénicas totalmente distinto, a lo que es un tumor hiperplásico de tipo malformativo y a lo que es un tumor hiperplásico blastomatoso, o que es lo mismo que yo hable de blastoma maligno. Entonces, a partir de eso, que me va a permitir a mí determinar de que clínicamente vos todo lo vas a ver como aumento de tamaño o lo que conoces como tumor o bultoma, y que histológicamente se va a clasificar de acuerdo a este tipo de célula, sea simple, malformativo o blastomatos. ¿eh? Entonces, a partir de ello, acá está, miren ustedes. El concepto, ¿ven? Un concepto clínico semiológico y un concepto que es histológico. Fíjate que clínicamente es una lesión que sobresale, es una lesión persistente porque no se va sola, es una lesión de causa no inflamatoria. ¿Por qué? Porque si fuera inflamatoria, vos sabés que cuando existe un proceso inflamatorio, lo primero que va a reaccionar es con un cambio de color, porque hay una vasodilatación, y hay una congestión vascular. Entonces no va a ser nunca que se puede inflamar después un tumor y cambie la diferencia clínica, es otra cuestión. Pero vos fíjate que vuelvo a repetir, es una lesión que sale, y sí, porque es exofítica. Es una lesión circunscripta, porque pueda estar bien redondeadita. ¿Qué significa? Que está bien capsuladita. ¿Qué significa? Que es persistente, porque si no saco la causa puede no llegar a irse, y a veces no se van más por más que saquen la causa. Se da por excepción, dice, de otras lesiones exofíticas como vegetación y verrugosidad. ¿Por qué dice esto? Porque esto también son lesiones de tipo exofítica, ¿eh? que pueden ser consideradas de acuerdo al estirpe histológico como tumores, pero se relaciona mucho más a otras patologías que puedan presentarse con este tipo de lesión elemental. Porque vos fíjate que si yo ahora te digo pápula, ¿qué es lo primero que se te cruza en la cabeza? Y la sífilis secundaria, porque es la que más nosotros te jodimos en relación a la presencia de las pápulas. O puede cruzarte una verruga, y sí, porque ya va a ver que la verruga, ¿eh? ¿eh? Hay verrugas que tienen como lesión elemental una pápula, vegetación y verrugosidad. Y también se me cruzan las verrugas. Aunque las verrugas van a estar determinadas, ya vas a ver que de acuerdo a la clasificación histogénica, la verruga es considerado, está dentro de clasificaciones de tumores. O como bien dice acá, el tumor es un verdadero bultoma. ¿Qué es un bulto? Que es un aumento de tamaño. La terminación oma, recuerden ustedes que eh, es la terminación tumoral. Odontoma, carcinoma, oma, son todas terminaciones, mixoma, osteoma, muchas veces remedian de acuerdo a la primera parte del nombre que se le da al tumor, el origen que tienen.
ya te va determinando la histogénesis, o sea que si vos ya sabes los cortes histológicos normal, voy a decir, esto sí es un osteoma y tiene que derivar el tejido de que hay ciertas estructuras que van a ser más importantes o no más importantes, que van a tener capacidad de transformarse. Y si es un tejido óseo, lo hará en tejido óseo. Y si es de un cartilaginoso, lo hará del cartílago. Y si es de una glándula, qué sé yo, salival, lo hará además. Y si es ¿cómo se llama? De una célula adiposa, será un lipoma. Y si es de una célula muscular, y dependerá si es músculo liso, será mioma, si es músculo estriado será leiomioma, si es músculo será rabdo, ¿se dan cuenta? Entonces, para que ustedes vean que todo va a depender del estilo histológico del cual se origina. E histológicamente, miren ustedes, dice que esto hiperplasia no inflamatoria y que no toda hiperplasia histológicamente, se presenta clínicamente como aspecto tumoral. ¿Y por qué? Porque yo puedo tener algunos de estos que pueden ser manchas, ¿ve? Pueden ser ulcerados o pueden ser vegetación y también son considerados tumores. O sea que para que ustedes vean que el término genérico bultoma va a abarcar a ciertos tumores que tienen la primera presentación clínica de su comienzo con una manifestación exofítica. Bien redondeado, bien circunscripto, que no la va a tener si fuera una pápula, porque ustedes ya saben el color que tiene, la forma clínica que tiene, que no lo va a tener si fuera una vegetación, porque ya tiene una forma clínica característica con una manifestación clínica propia, y que tampoco también es la verrugosidad, que ya tiene una forma clínica característica y una manifestación clínica propia. Entonces, a partir de esto, del concepto clínico y concepto histológico, los primeros que vamos a ver son únicamente los hiperplásicos simples. Ya después, más adelante, vamos a ver los malformativos, que son pocos dentro de todos, y los blastomatosos benignos, que estos también son mucho más. Fíjense que acá los hiperplásicos simples se van a clasificar, vuelvo a repetir, primero que un aumento en la cantidad de células, por eso es hiperplasia, aumenta la cantidad y no la calidad celular, que significa que las células remedian a las células del cual se originan. Por eso son tumores hiperplásicos simples, cuando hay un aumento cuantitativo sin alteración o sin, digamos, cambios cualitativos, ¿sí? Como dice ahí, y con tendencia a ser reversibles. ¿Qué significa esto? Que reversibles, ¿por qué? Porque son de etiología desconocida, perdón, conocida, saco la causa, y eso puede muchas veces irse. ¿eh? Miren ustedes como dice acá, respuesta exagerada a un hábito, ¿quién no se succiona? ¿Quién no tiene el hábito de macerarse o de sacarse las mucosas? Fíjense que también puede ser por obstrucción de los conductos glandulares. Vos tenés glándulas salivales menores y glándulas salivales mayores. Entonces, ¿por qué se pueden obstruir? No se pueden obstruir únicamente por un cialolito como vos estudiaste en semio, sino que se pueden obstruir por otras causas que ya la veremos que consecuentemente van a dar un tumor. ¿eh? Fíjense por acción farmacológica, ya vamos a ver, cuando vemos el ácido valproico, de todas esas cosas anticonvulsivantes que en algún momento en semio lo vieron. Fíjense en fenómenos reparativos, corto la mucosa, saco y en su proceso de reparación muchas veces dejan fibrosis cicatrizales, que también ven, y es una fibrosis, es como una placa y no tiene la presencia tumoral. ¿Pero por qué? Porque todo esto tiene un aumento en la cantidad celular, que hace que como consecuencia se produzcan. Viral, bacteriano, micótica, que ya lo vamos a ver también. Fíjense, y excitación producida por mecánica crónica, irritación mecánica crónica, como dice ahí. Son tumores que cuando van creciendo, nunca van a infiltrar los tejidos vecinos. ¿Qué significa? Que un tumor que va como consecuencia a producirse, que está dentro de las características de benignidad, que muchas veces van a estar como o bien capsuladitos o son tumores que van a estar bien definidos en cuanto a su forma clínica, la cual yo lo voy a poder determinar por medio de la palpación. Entonces, estos tumores, ¿cómo se van a clasificarse? Vamos a ver que de acuerdo a ello van a tener
que van a ser epiteliales cuando lo hacen a expensa de epitelios. Fíjense que van a tener las verrugas virales, ustedes ya las vieron las verrugas virales. Es lo mismo que vos viste cuando viste virósica. Vos viste la verruga plana, la verruga vulgar, la verruga filiforme y el condiloma acuminado. Molusco contagioso, que es rarísimo en la boca, pero para que sepan de que existe, y la hiperplasia epitelial focal, que es lo que se conoce o es la típica enfermedad de Heck, que ya vamos a ver clínicamente cómo se expresa y cómo se ve. Estas son todas las estirpes epiteliales. ¿Qué significa? Que hay un aumento en la cantidad, ¿eh? Por eso un aumento cuantitativo y no cualitativo. Y si vos te volves atrás, cuando yo enseñé virósica, vos fíjate que las verrugas, ¿cuál era la histopatología? Acantosis, ¿me entendés? ¿Eh? Antosis y papilomatosis. Y vos fíjate que a expensa de la acantosis, ¿eh? Aumenta esa cantidad celular, hay una hiperplasia celular, aumenta la cantidad, pero la calidad la mantiene intacta. Entonces ahí te está determinando por qué es una lesión pura y exclusivamente de estirpe epitelial. Los anexiales, fíjense en acá, están los famosos quistes mucoides o mucocele, que ya lo vamos a ver, y fíjense que también están las famosas ránulas. Generalmente los quistes mucoides se dan sobre todo a nivel de glándulas salivales menores, mientras que las ránulas tienen las características ya de afectar más sobre todo a nivel de las glándulas salivales mayores. Entonces ya vamos haciendo una diferenciación de acuerdo a también el sitio y localización en el cual pueden llegar a tener. Mesenquimatosos son aquellos, todos aquellos que van a derivar del tejido conectivo, ¿eh? O del mesénquima, tejido conectivo, tejido mesenquimatoso. Fíjate, pseudopapiloma diapnéusico, pseudo porque es parecido a los papilomas, pero que el papiloma en boca generalmente no existe, son rarísimos. Por eso es pseudo. Diapnéusico porque se produce por succión, ya lo vamos a ver bien. Fíjense ustedes, fibromas irritativos. Ah, me meto el piercing, me meto en la lengua, me meto en la mucosa labial, me meto en la mucosa nasal, y ese roce constante que hace, irrita, entonces se forma un tumor por aumento de esa cantidad de células. Ahí tienen un fibroma irritativo. Ahí tenemos los famosos épulis, ya van a ver, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que tienen nombres característicos de acuerdo a cómo se evidencia cada tipo de épulis clínicamente. ¿eh? Hiperplasia paraprotética es una hiperplasia que está por debajo de las prótesis paraprotéticas, lo que ya determina que esto se va a dar. Obviamente que su acción va a ser irritativa y como consecuencia tiene que ser una prótesis, pero una prótesis que esté mal adaptada, una prótesis que pueda estar mal hecha porque no lo hizo el odontólogo, o una prótesis muy vieja, o una prótesis que el paciente muchas veces se le rompe, la repara porque no puede hacerse otra porque están demasiado caras. Entonces, todas estas cosas hacen como consecuencia pueden producir una hiperplasia de tipo paraprotética. Cicatrices hipertróficas o hiperplásticas, que es exactamente lo mismo, son cicatrices o fibrosis cicatrizales, nodulito fibroso, yo corto y me quedan nodulitos, o se cura, no, digo, hago un cortecito por X causa en la mucosa, entonces su afán de reparar queda un nodulito y que generalmente puede doler, nódulos fibrosos, que también son muy comunes, no son muy comunes, pero sino que muchas veces pueden quedar como secuela de algo. Uno de los que suele dejar nódulos fibrosos, si ustedes recuerdan, eran cuando decíamos que el tratamiento de ulceración traumática crónica, que si yo le sacaba la causa y cerraba todo, pero yo palpaba un nodulito, debía ser extirpado. Ahí tenía un caso de un nódulo fibroso, porque en el afán de reparar se fibrosa ese tejido y deja un pequeño nodulito. ¿eh? Y aquellos que derivan del tejido nervioso, que van a ser, como el nombre lo dice, los de un neuroma de amputación. ¿Qué significa? Que estaba haciendo un colgajo y seccioné el nervio. Estaba haciendo un tercero retención horizontal y no sin querer, porque muchas veces ciertas anastomosis que uno tiene hace que como consecuencia pueda seccionar un poquito el nervio, que aparte de quedar con un poquito de parestesia, que muchas veces se vuelve a recuperar,
en su afán de reparar, ya lo vamos a ver bien, ese nervio, produce un nodulito lleno de células de Schwann, ¿eh? Que ya vamos a ver lo que son, y que hacen que como consecuencia produzca un nodulito, ¿eh? Pero que duele. Entonces eso se denomina neuroma de amputación. Y que esté en relación, obviamente, a algo previo que yo pueda haber hecho quirúrgico o algo previo que yo pueda haber hecho que como consecuencia puede haber producido la sección o la laceración que lo toque a un nervio próximo. ¿Está entendido hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Acá están, viene usted, listo, todo lo que hablamos de las verrugas. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Verruga vera, condiloma acuminó, cada uno tenía su lesión elemental importante y característica. ¿Eh? Fíjense que cada una tenía vegetación, verrugosidad y tenían pápula. ¿Eh? Generalmente, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para que ustedes vean y para que recordemos. Acuérdense generalmente que muchas veces los HPV de estos dicen que pueden tener bajo riesgo carcinogénico, dependiendo del HPV que sea, ¿eh? Porque generalmente las que están, la verruga plana, que son las PA, por eso quiero decir que están más en piel, suelen ser muchas veces el HPV 5, y el HPV 5 para los dermatólogos es oncogénico. Entonces vuelvo a repetir que esto dependerá del tipo del HPV, o sea que dependerá de que yo pueda hacer la PCR para determinar si tengo sobreinfección o no con HPV, o para que yo pueda hacer la hibridación molecular que me va a permitir determinar el tipo de HPV del cual yo pueda estar hablando. Pero muchas veces estas verrugas, la mayoría son de bajo riesgo. Muchas veces las verrugas en piel, fíjense que tiene una acción, una no una acción, sino que muchas veces es hereditaria, se hereda. Mi padre se llenó de verruga y muchas veces me lleno yo también de verruga, pero es una carga genética que uno ya tiene también predeterminada en esa herencia mórbida, pero que son verrugas que no tienen capacidad de sufrir transformación carcinomatosa. Al referirme a todas las que son en piel, vamos a tener lo que se conoce con las verrugas planas, pero afecta a la boca, solamente suele afectar extrabucalmente, a nivel de lo que sería la semimucosa labial. Fíjense ahí y fíjense en estas que están acá arriba, ¿ven? Afectan siempre extrabucalmente. Estos son los típicos testes que se le decían. Fíjense que la lesión elemental es una pápula. Y si yo me voy a pápula, yo voy a referir que la pápula que era una lesión elemental primaria de contenido sólido, autorresolutiva y que cura sin dejar cicatriz. Y que histológicamente las pápulas eran epiteliales, coriónica y mixta. ¿Y qué ejemplo damos de la pápula epitelial? Verrugas planas. Acá tienen las verrugas estas, ¿eh? Que son verrugas planas, que únicamente se observan extrabucalmente y sobre todo a nivel de semimucosa labial, tanto superior o como tanto inferior. ¿Eh? Miren acá, también, estas son todas verrugas y que generalmente estas se puede contagiar por autoinoculación. Entonces, muchas veces, cuando uno se puede llevar a la boca, ¿eh? Puede autoinocularse, autoinocularse el virus a nivel de la semimucosa y como consecuencia tener las verrugas que son siempre características y similar a lo que serían las que están ubicadas en piel, que no es más que una lesión, ves que acá es una lesión exofítica, la superficie irregular, fíjate que la base es amplia de inserción tumoral, cuando las bases son amplias se le denomina sesil, tumores de base amplia, ¿eh? Mira acá, amplia, ¿ves? La superficie es irregular porque no es lisa, es el mismo color de la mucosa, sería de lugar donde asienta, de la piel donde asienta, son asintomáticas, son indoloros y pueden tener algún tipo de crecimiento y después se van a fijar en su crecimiento y quedan así durante el resto de la vida. Esta, fíjense en ustedes, ¿por qué pongo esta? Porque miren acá, esta persona tenía el hábito de que tener que onicofagia. Entonces, él mismo, miren ustedes, se puede, para que ustedes vean que se puede autoinocular una misma persona y tener, pero estas van a ser todas de localización extrabucal. ¿Esto qué se hace? Porque acá estéticamente esto está muy feo.
Bueno, ya le voy a enseñar lo que se puede llegar a hacer para las verrugas. Muchas de ellas es excisión, pero vos fíjate que la heavy mucosa, si yo la saco, es más lo que va a quedar de cicatriz que lo que tengo que sacar propiamente dicho. Entonces vamos a interactuar primero con otros tratamientos locales, tópicos, y del caso de que no puedan llegar a remitir, ya haremos tratamientos quirúrgicos para eliminar todo esto. ¿Se puede volver a tener? Sí, son recidivantes, porque ustedes saben bien que saben bien que el virus del HPV está y va a estar siempre. ¿Eh? Estos serían los que corresponden las verrugas de estirpe epitelial, que son las verrugas planas. Esta, el famoso, ¿ven? Esto era una verruga, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos virósica? Pero que estaba así porque estaba aplastada por la restauración protética. Fíjense que esto es un condiloma acuminado. La lesión es una vegetación y ustedes la ven así porque está achatada, porque está ubicada por debajo de la restauración protética. No tiene esa formita clínica de que te dice a vos en forma de coliflor, de repollito de Bruselas. ¿Por qué? Porque depende, obviamente, siempre depende no solamente de sitio de localización, sino también de lo que puede agregarse a nivel tumoral, porque ya hay algo que sale. Y al salir va a tener contacto con ciertas estructuras de la boca que al no tener nada, no tienen contacto, porque ya vas a tener roce, ya cuando comas algo va a poder llegar a rozar, ya cuando tomes algo va a poder tocar la mucosa que lo recubre. Por eso son cosas que te permiten determinar de que clínicamente vos estás viendo, como en este caso que estás viendo una verruga, estás viendo una vegetación, pero decís vos, ¿por qué es chata? Y es chata porque se le metía por debajo de la prótesis. No hay mucha ciencia para determinarlo, que es lo que a vos te permite determinar de que por algo sobreagregado no tiene el aspecto clínico bien típico de esa lesión, de esa definición del librito de lesión elemental en forma de repollito, en forma de coliflor. Miren esta otra, también es una vegetación, porque ¿qué puede pasar? Está en la punta de la lengua. Y ustedes vieron que cuando tienen algo en la lengua o en algún lado de la boca, ¿con qué es lo primero que lo tocan? Y lo tocan con la lengua. Entonces, si yo tengo algo en la lengua, lo primero que lo tocan van a ser con los dientes. ¿Qué puede pasar? Que lo puedo queratinizar también superficialmente. Entonces puedo confundirlo con una verrugosidad, pero no importa. El hecho que vos estás viendo una lesión que es producida por HPV, que sea vegetación o sea verrugosidad, obviamente, o sea una vegetación que se caracterizó por un tramo sobreagregado, te lo va a determinar la histopatología. El hecho de que la causa es la misma, que es virósica, y que ha producido, obviamente, la verruga que corresponda, que hace que determina que vos clínicamente pueda tener o puedas ver ese tipo de lesión que muchas veces no se responde a la clínica como que tendría que ser todo el mismo color de la mucosa. Y sin embargo, en cierta parte, sobre todo en la parte esta más superior, vos fíjate que es un color más blanquecino. ¿eh? Fíjense en la base de implantación que tiene, qué bien amplia que es también en este caso, que no siempre suelen ser amplias. Miren acá, esta es la misma, pero vos fíjate cómo ya a mi favor me hace sospechar en este caso de que esto está sufriendo trauma sobreagregado, porque mira, esto también es una lesión por trauma, entonces este constantemente pasa la superficie tumoral sobre los elementos dentarios, entonces es una vegetación queratinizada. Es un condiloma acuminado que está cornificado, que está queratinizado. Entonces estás viendo ¿eh? Este tipo de lesión, mira qué bien amplia que es la base, que te hace determinar de que puede ser clínicamente una verruga, condiloma combinado. Lo que sí te aseguro que es clínicamente, para que ustedes sepan, digo, que es clínicamente, que es una verruga. ¿eh? Miren esta otra, como ya va tomando otra forma clínica distinta. Esta ya es bien característica de un coliflor. Vos fíjate que cada uno de los elementos cilíndricos o filiformes que le dicen, que hacen de que determinen esta formita de repollito de crucero de coliflor. Y está bien blanca, blanca, todo en su totalidad. Lo que te hace determinar de que es una verrugosidad. Entonces, dentro de la verrugosidad, ¿qué tendré? Y tendré la verruga vulgar y la verruga filiforme.
Entonces, muchas veces depende del aspectito clínico que vos veas, como filiformes son pequeños filamentitos alargaditos, como pelitos, o si no, de lo contrario, su diagnóstico, su diferenciación te lo va a dar una histopatología, que tampoco le da mucha importancia porque al fin sigue siendo una verruga. ¿Eh? La diferencia entre filiforme y la verruga vulgar es lo que te determina la lesión elemental. Y es lo que te determina sobre todo que las dos clínicamente, sea una sea otra, ambas son consideradas verrugas. ¿Eh? Bueno, fíjense en acá para que ustedes vean, les puse cada uno de estos elementos que se levanta, son los que se levantan como en dedo de guante. Entonces van saliendo, te aumentan el epitelio, acantosis, papilomatosis, y cada uno te aumenta el epitelio, van saliendo y te van dando esa formita ¿eh? de elementos cilíndrico digitiforme para que tengan esa formita de coliflor, repollito de Bruselas. Acá hay una acantopapilomatosis con o sin hiperkeratosis. ¿De dónde? De esa capa bajo superficie que es la capa córnea, que ya lo vimos obviamente allá cuando vimos virósica, sino que algo para que usted lo refresque. ¿Qué tratamiento hay para la verruga? Ahí tenés, biopsia por excisión, se la saca toda adentro de la boca, no hay drama porque dentro de la boca no va a haber drama de que puede existir una, estéticamente no va a alterar en nada, una pequeña cicatriz. Se puede usar, fíjense en ustedes, solución acuosa de ácido tricloroacético. El ácido tricloroacético viene en distintos porcentajes. Generalmente nosotros lo usamos entre el 70, 80, 90% del ácido tricloroacético, pero esto no es un tratamiento ambulatorio. Este es un tratamiento que se lo debe hacer el odontólogo, que es colocar sobre la superficie y van a ver que automáticamente la pone blanca, que es como si la quemaran, la pone blanca, 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 blanca. ¿Y eso qué hace? Eso tiene una acción de actuar a nivel protoplasmático, a nivel del virus. Entonces, como consecuencia, hace de que se produzca la destrucción o la lisis y hace que vaya disminuyendo la lesión ¿eh? hasta que pueda o no tener restitución total. O pueda tener una autorresolución general. Es muy raro que la tenga, pero generalmente al dejarla mucho más chiquito, uno es menos lo que tiene que sacar en relación a que puedan tener una verruga más grande. Pero vuelvo a repetir, todo esto que para determinar si yo voy a usar o no ácido tricloroacílico dependerá de la clínica, de cómo se ve este tipo de lesión. Y lo otro también que se utiliza es el imiquimod al 5%, que es una cremita que viene, pero vuelvo también a repetir, esta cremita lo ideal es que lo usen bajo supervisión del odontólogo. ¿Por qué? Porque esto si toca otra mucosa, más que una necrosis química no va a llegar a hacer, pero va a ser molesto para el paciente porque puede producir pérdida de sustancia, puede producir lesiones que son dolorosas. Muy bien, otra de las viróticas que teníamos es lo que te dije, la hiperplasia epitelial focal. Fíjate, la enfermedad de Heck. Esta tiene la característica de que la producen otros HPV. Mira que dice acá, tanto el 13 como el 32. Y esta tiene la característica de ser una patología considerada endémica o que tiene un gran porcentaje en relación sobre ciertas razas. ¿eh? Fíjense en que, sobre todo, está en relación a, como dice ahí, a las razas indígenas, sobre todo pacientes de México, pacientes peruanos, pacientes bolivianos, son los más comunes a tener este tipo de enfermedad. Esto se ve tanto en niños como en adultos. Lo que tiene característico que como en la lesión elemental que se presenta es una pápula. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta, sobre todo, estas zonas de lugares de procedencia que el paciente puede llegar a tener y que generalmente no tienen una única lesión, sino que suelen ser múltiples lesiones que como consecuencia nos pueden hacer determinar de que existe la enfermedad de Heck. Dice que está ligado a un gen, y sí, está ligado a un gen, lo que determina que hay que tenerlo en cuenta por a nivel del, ¿cómo se llama esto? De la herencia mórbida de cada uno puede llegar a tener, que como consecuencia pueda determinar de que pueda llegar a tener este tipo de enfermedad. Miren acá, estas son pápulas, ¿ve? Pápulas, mira,
Cada una de estas son pápulas, pápulas pequeñas, pápulas, pápulas. Esta es una enfermedad de Heck. Miren acá de perfil, de costado, también cómo se ve. Son generalmente múltiples, es raro que sean únicas. Fíjense que son el mismo color de la mucosa. La superficie puede ser lisa, puede ser como que tuviera puntitos arriba, se le llama como si fueran granitos, granulomatosa. Entonces uno pasa el dedito y la siente áspera, rugosa al tacto. Y el pajiche paja de lengua y siente áspero, rugosa al tacto lingual, como yo cuando lo palpé al tacto digital. Miren, base de implantación ancha. ¿Qué tratamiento hay para esto? Exactamente lo mismo. Miren acá, estas ya son más grandecitas, son más grandecitas. Dan sintomatología rarísimo, sino que puede haber una alteración estética. Es muy raro que puedan dar también alteraciones funcionales, perdón, alteraciones funcionales siempre y cuando depende de la cantidad que estén y si están todas agrupadas o no. ¿eh? Pero esta es una enfermedad de Heck para que sepan de que existe y que tiene predilección por cierto, digamos, grupo racial. Muy bien. Una vez que hemos visto los epiteliales, vamos a ir a los anexiales. Son de los anexos de la cavidad bucal. Los anexos son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, perdón, la glándula eh, sebácea y las glándulas salivales. ¿eh? ¿Qué puede pasar? De que yo tengo el hábito de morderme. Tú, bueno, me muerdo no solamente, vos ya sabés que con morderme, y depende de la intensidad con la que yo me muerda, o la intensidad que pueda tener el hábito, puede producir diferentes tipos de lesión elemental. Puede ser de que se me queratinice la mucosa, puede hacer de que me dé únicamente una mancha roja, puede hacer que me dé una pérdida de sustancia, o puede hacer que me tape en este caso ya que el conducto de la glándula. Me muerdo, ¡tuc! Cerré el conducto de una glándula salival menor. Entonces la glándula salival menor, al tener el conducto cerrado en la parte más superficial, porque es lo que me estoy mordiendo, la saliva se sigue produciendo. Empieza a aumentar de tamaño la glándula porque no puede eliminar la saliva y ¿qué te hace? Hace que se produzca esa lesión exofítica y hace que se produzca el tumorcito y da lo que se conoce los mucoceles, que pueden ser tanto por retención, como dice acá, o puede ser tanto por extravasación. Se extravasa, sale la sangre, ¿por qué? Porque como está aquel dibujito, ven, se me mordí y no se cerró, lo corté al conducto. Entonces, cada uno de estos asinos acá sigue largando, y te pone un mucocele. Fíjate acá, me lo mordí, lo cerré, pero asimismo, al cerrar la glándula acá para que no salga al exterior, la glándula abajo tiene siguiendo conductos, que a partir de los asinos tienen los conductos. Aumenta el tamaño, ¡tup! Produce lesiones exofíticas, sea uno por retención o sea otro por extravasación. ¿Estamos entendidos? Ambos son por alteraciones en el conducto. ¿Hay alguna diferencia clínica? Generalmente dice que los que están por retención se ven un poquito más unidos que los que están por extravasación, pero no es nada muy patognomónico. Entonces, vos fíjate que acá está viendo una lesión, mira, exofítica, ¿pero qué? Y que va a ser muy distinto a lo que es la lesión exofítica anterior que vos viste con las verrugas. Obviamente que dependerá de la verruga que hablo, dependerá del tipo de lesión elemental. Vos fíjate que acá también está viendo una lesión tumoral, fíjate que la superficie acá se ve una superficie lisa, brillante, fíjate que el color blanquecino, mira la parte de base de implantación es una base amplia, es una lesión única, te estoy semiografiando lo que estoy viendo. Lesión única ubicada a nivel de semimucosa labial inferior. La lesión elemental es un tumor, es un bultoma. La base de implantación es amplia, fíjense, mide tanto en centímetros antero-posterior, mide tanto en centímetros transversal y esto va a tener una medida en altura. Estoy semiografiando la lesión elemental. La superficie es lisa, es lisa, es brillante, es todo lo que yo puedo hablar a la inspección.
después lo voy a palpar. ¿Por qué tengo que palpar? Porque la palpación muchas veces me permite a mí determinar de que si yo estoy pensando que esto es un mucosele, obviamente que tiene que ser un tumor que el interior de su contenido no va a ser más que saliva, un tumor de contenido líquido. Entonces va a ser distinto a que yo toque una pápula de una enfermedad de Heck, a que toque una verruga. ¿Eh? ¿Por qué? Porque van a ser de consistencia más sólida, van a ser más firmes cuando yo lo palpo, a diferencia de una lesión de contenido líquido que cuando ustedes la palpa, toda lesión de contenido líquido tiene lo que se denomina fluctuación y renitencia. ¿Qué significa? De que yo aprieto, aprieto, supónganse en este polo, y al apretar y volver, eso se llama renitencia. Viene a ser como que remite, pero no es remite, es renite, la mucosa a levantarse. Y aprieto con un dedo acá, y puedo ver muchas veces de que hace una onda, como si fuera una ola para el lado opuesto. Eso se denomina fluctuación. Entonces vos ya sabes que tumores de contenido líquido van a tener lo que se denomina la fluctuación y la renitencia. ¿Está entendido? Sí, profe. Deme un segundo que voy a buscar una botellita. Bueno, muy bien. Miren este otro caso. Obviamente que esto se va a encontrar en todos aquellos lugares donde existen glándulas genitales menores. Vos las viste en gemio. Vos tenés las glándulas labiales, inferiores y superiores, las glándulas yugales, molares o genianas, como te gusten. Tenés las glándulas palatinas, pero las glándulas, bueno, no quiero, vamos a repasar nomás eso, glándulas palatinas, y tenés las glándulas salivales menores que estaban en la lengua, que si mal no recuerdo eran la de Weber, la de Von Ebner y la de Blandelino. O sea que vos fíjate la importancia que tiene saber dónde están ubicadas histológicamente, no histológicamente, clínicamente, las glándulas salivales menores. Ahora, histológicamente también tengo que saber que están, porque se supone que no van a estar en un epitelio la glándula salival menor, se supone que no va a estar en un puro y exclusivamente tejido conectivo, sino que van a estar a nivel de la submucosa, que ahí salen los ácidos y después de ahí se juntan los ácidos y salen todos los conductitos que ya veremos en su momento, los tipos de conductos que hay, que como consecuencia llegan a la superficie y hacen que cada uno de esos acinitos, que hagan, produzcan la secreción saliva. Fíjense en acá, otro aumento de tamaño, lesión única ubicada a nivel de mucosa labial inferior, próximo a la comisura, al lado derecho. La lesión elemental es un tumor. Fíjense en que tiene una base amplia, mide 2 centímetros en sentido en sentido anteroposterior, bien digo, póngale en 2 centímetros en sentido transversal y mide 1 centímetro y medio, 2 en altura. ¿Ven? Estoy semiografiando. La superficie, fíjense en que es blanca, es lisa, es brillante, pero en este polito, ¿están viendo el cursor acá? Sí, sí, Ok, sí. en este polito, fíjense en ustedes que se ven como lesiones de tipo queratóxica. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto, che? ¿Y qué es lo que tenés que pensar? Que se lo está mordiendo. Porque si yo te dije que causa número uno de este tumor es por traumatismos, obviamente cuando uno tiene una saliència de algo, cuando uno tiene algo en la boca, o le mete la lengua o lo mete en los dientes para tocárselo. Entonces, ¿qué va a hacer? Sigue con el mismo trauma y como consecuencia te está queratinizando la superficie tumoral. Entonces, mirá vos cómo te va cambiando la clínica para que vos veas la importancia que tiene ver esto en dinámica. Porque si no voy a decir, ¿cómo puede ser, che, de que esté blanquecino? Y porque le está metiendo el trauma arriba, lo está mordiendo. ¿Eh? ¿Qué puedo también yo y voy a hacer palpar? ¿Eh? Renitencia y fluctuación, que son las características que te van a permitir. Es muy notorio la diferencia cuando palpan algo
contenido líquido, contenido sólido, para que ustedes vean cuando por ahí tengan las bombitas de agua.